Esta mañana, buenos días. Doña Neri, buenos días. ¿Cómo Un está? saludo a toda la audiencia y esta radio tan escuchada en el Muchas país gracias. y a nivel internacional. Pues contentos y de que esta mañana arrancamos con todas las energías. Así para es, ver en cómo nombre camina, de Dios, cómo ¿verdad? camina esto. Así es, primero Dios, que las cosas vayan siendo mejor para cada uno de los ciudadanos y poniendo también nuestro mejor esfuerzo. Cada vez que vencemos un obstáculo debemos sentirnos victoriosos porque nos da temperamento, nos da carácter para salir adelante. ¿Cómo nace este plan de salud y economía? ¿Quiénes integran el grupo que diseña los ejes de este plan, coronel? Bien, buenos días. Buenos días. Fíjese que precisamente uno de los puntales que voy a retomar es lo que usted mencionó, la paralización de la actividad económica. Sí. Esto es muy preocupante en cuanto a que en un periodo de tiempo muy corto, El Salvador puede estar en una situación tal que el Estado, y representado en este momento, más que quien pone la cara es el gobierno, va a tener una baja recaudación de recursos, de impuestos, porque esto tiene que ver con la actividad productiva, con lo que genera, y pues se va a tener un descenso del Producto Interno Bruto. Esta situación se puede considerar muy grave porque las repercusiones que va a tener para el mundo en particular y de ahí para abajo van a ser muy grandes. Estados Unidos está entrando en una recesión. Ya se dijo de que un 40% de la remesa se va a caer. Claro, porque hay mucho empleo y lo han dicho ya organizaciones que trabajan en esto de sistematizar remesa. Muchos de nuestros compatriotas que son eventuales en su trabajo se han quedado sin empleo. Entonces no habrá de dónde enviar remesas a El Salvador. Sí, El Salvador tiene una dependencia de la remesa de Estados Unidos que anda por los 5,000 millones de dólares. Sí, cuando nosotros vemos que la remesa no va a venir y de esta remesa viene a un sector muy importante, y algunos de estos no tienen trabajo y dependen de ella, esto va a afectar significativamente el país. Aunado a ello, el país también, FUSADES ha hecho un estudio en el cual valora de que el impacto económico que va a tener la emergencia por el COVID-19 va a ser superior a la caída que tuvo durante la recesión del año 2009. En el año 2009 sí. Se bajó 2 puntos porcentuales. Hoy estaríamos llegando a una pérdida de 4 puntos porcentuales, lo que significa que si cuando se perdió 2 puntos, se perdieron 40,000 empleos. Ellos están hablando de que este impacto que puede tener en la economía puede andar por una pérdida de 80,000 empleos para El Salvador. Esto prácticamente viene a golpear fuertemente la finanza y afectar a los sectores más vulnerables. Y creemos de que en un momento determinado se puede mantener una lucha fuerte para evitar que el virus del virus coronavirus se siga propagando, pero simultáneamente se pueda ir generando condiciones para una reactivación económica, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Sí, esto es importante. ¿Y en qué momento? En los análisis que ustedes han hecho, por ejemplo, hay como distintos espacios. Uno de ellos, la emergencia en que nos encontramos, en los que ponderadamente la salud está primero. ¿Cómo prepararnos, licenciado Meneses, por ejemplo, para atender este momento de proteger, que los salvadoreños podamos tener protegida nuestra salud, que no nos expongamos a tantos contagios de COVID-19 y que luego ir enfilando las acciones de esta recuperación económica que dice el coronel Castillo? Realmente nosotros encontramos dos escenarios. El escenario humano, el interés que el gobierno tuvo de tener a como diera lugar la expansión de este virus, que fue muy bueno, lo aplaudimos, estamos completamente de acuerdo de la decisión que se tomó, una decisión drástica, de las más grandes. Creo de que él y todos sus asesores han de haber reflexionado, porque era paralizar a El Salvador. Esa palabra para nosotros en reuniones, en muchas reuniones con el coronel, economistas, médicos, logramos entender un punto real
que no solo iba a ser un golpe gigantesco la enfermedad, sino que la situación económica iba a ser un golpe peor, porque las secuelas de lo que nos va a dejar la situación económica es tan grande que un pequeño mecánico no va a poder pagar a sus 6 trabajadores, no va a poder pagar el alquiler de su local, no va a poder pagar luz, agua y teléfono, y al poder analizar nosotros de que la clase trabajadora que realmente mueve el país, que es más del 56%, nosotros decidimos tomar acciones y no solo verlo desde el punto de vista pasivo. A todas nuestras familias no les ha gustado que nosotros nos hemos estado reuniendo todos los días tratando de encontrar una solución a este problema, y es por ello de que al encontrarlo y poderle recomendar al gobierno central, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, porque el coronel se dio a la tarea no de solo hacer un documento, sino que avisarle a todas las autoridades de que el sector productivo del país estaba interesado en que esto se resolviera. Hemos tocado todas las puertas habidas y por haber. Fuimos a la presidenta de Comures a avisarle que los 262 municipios se van a ver completamente afectados y que puede haber una forma real, palpable, con la cual se podría trabajar, y que son mecanismos que ya están siendo implementados, pero que se deberían de implementar en el sector de la mediana, pequeña, microempresa y en la informal empresa, que fíjese que equivale al 56%. La micro y pequeña empresa. Micro, pequeña y mediana. Y el sector informal, ¿verdad? Estamos hablando del 56% del sector productivo. Es aquí donde nosotros sentimos de que el golpe gigantesco no se va a dar en la gran empresa, se va a dar en ellos. Porque si usted analiza los de 10,000 trabajadores que tiene el área de la construcción, estaríamos hablando de que ellos tienen que estar pagando este mes más de $2.800.000 a sus trabajadores sin producir nada. Porque los proyectos de construcción, esta es una de las áreas que se ha paralizado. Ayer, por ejemplo, hablaba el ministro de Obras Públicas y él dice que incluso los proyectos de obra pública que ejecutan están paralizados. Y lo que usted decía, cómo asumir salarialmente esta responsabilidad mientras los proyectos no avanzan en su ejecución. Y bueno, retomando lo que el licenciado Meneses nos amplía, ¿verdad? Sí, nosotros hicimos un estudio de lo que estaba pasando, y esto, como él bien lo dice, esto es un equipo multidisciplinario que involucró economistas, sector médico, tuvimos también asesoría del Colegio Médico, empresarios, consultamos ciudadanos comunes, evaluamos impacto en empresas tipo Maquila, y de ello pudimos sacar las conclusiones. Esto lo tenemos que ver bajo 2 aristas. Primero, evaluar efectivamente de que, si bien es cierto este problema que tiene una connotación mundial que inicia en China y que en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, y que posteriormente se expande por el mundo, tenemos nosotros de que cuando comenzamos a ver la cantidad de casos que se podían presentar, ejemplo, Estados Unidos al momento presenta más de 367,000 casos. Esto también tiene que ver con su densidad poblacional. Sí, está en relación, como lo explicaba anoche el presidente, ¿verdad? Está en relación a la densidad poblacional, y nosotros queremos transmitirle a la población, lo que le queremos transmitir es que tenga la confianza, que pierda el miedo. O sea, esto nosotros sabemos de que es una situación que escapa de las manos del control de cualquier estado, de cualquier gobierno, pero que puede ser atendido de una forma muy multisectorial, y creemos que esta pandemia que fue decretada por la Organización Mundial de la Salud, porque se riega ya por todo el mundo y que no tiene todavía al momento una cura efectiva, ha causado un impacto también en el área centroamericana. Destacar, vea, cada país en Centroamérica ha tomado su forma particular de cómo enfrenta esta situación.
¿Cómo se evalúa, coronel y licenciado, las acciones de cada uno de los países? Yo creo que en este momento, y como decía el licenciado Meneses, el aspecto humano, la salud es en este momento, y ya vendrá toda una planificación como este estudio que ustedes han presentado para futuro ir recuperando la economía. Pero uno puede ver, Costa Rica fue uno de los países que primero reportó casos de COVID-19 y es el que tiene ahora menos fallecidos. ¿Hay más o menor efectividad en las medidas que se han tomado, licenciado Meneses? Realmente no se trata de efectividad, sino que la forma como los sectores podrían recibir esta epidemia. El Salvador ha luchado, y esto no nos cabe la menor duda de que ha hecho todo lo necesario posible para evitar que esto se expanda, pero siempre entró. Sí, llegó, tenía que llegar, ¿verdad? Y nos tocó sí. la puerta. Ante esa situación se ha actuado, como se lo dije inicialmente, muy drástico, pero necesario. Y no lo hemos dicho nosotros, lo han dicho mucha gente de todo el mundo. Mencionan a nuestro presidente que la medida que él tomó fue la mejor. Pero ya no debemos de hablar de esa acción, porque de una u otra forma El Salvador tiene que seguir caminando. Hace 5 días nosotros decíamos, nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a volver a dar la mano, sí. Vamos a volver a hacer lo mismo de antes. Los salvadoreños siempre salimos adelante, vivimos una guerra cruel, tremenda, pero esto no nos va a matar. Lo que sí nos va a matar, no trabajar, no producir. Eso va a traer consecuencias desastrosas para El Salvador, y es aquí donde nosotros necesitamos de que el aparataje estatal, lo que es órgano ejecutivo, legislativo y judicial, se unifiquen y empiecen a hacer un plan de trabajo donde incorporen a la empresa privada y que ésta pueda dar los lineamientos necesarios cómo debemos de funcionar. El coronel hacía un análisis bastante bueno y gracias a las múltiples reuniones que tuvimos se decía, mire, con solo tener mascarillas, tener guantes, tener jabón, que es lo mínimo, sí. Y tener los distanciamientos necesarios, podría la empresa privada seguir trabajando. Para eso el coronel sacó un estadístico económico, si no me equivoco, ¿verdad, coronel? Sí. Donde dice cuánto debe de gastar por empresa o por sectores para que esto pueda estar funcionando con lo mínimo. Porque si tenemos buenas mascarillas, si nos lavamos adecuadamente las manos, el rostro, si realmente nosotros los guantes que deben de ser los que realmente se recomienda y utilizarlos como se debe, sí. Podríamos de una u otra forma despacio empezar a funcionar, porque lo que buscamos nosotros es empezar a funcionar. El día de ayer sacamos la última conclusión, y esa fue una conclusión de carácter jurídico en el área laboral, donde se dice de que las empresas van a empezar a hacer primero un análisis con sus contratos laborales. ¿Quiénes son las personas principales? ¿Quiénes son los indispensables? Sí. ¿Y quiénes son las personas que no funcionan? Después de esta situación, al revisar los contratos, van a decidir ellos como segundo punto disminuir las horas laborales. Y como el artículo 36 del Código de Trabajo les manifiesta y les permite que en un caso fortuito o fuerza mayor puedan tomar medidas drásticas, en vista de ello podrían disminuir sus horas laborales y darle medio tiempo a las personas de mayor confianza. A los demás, ¿qué van a hacer? Suspender sus labores, suspender su contrato laboral, y estarían apegados a la ley, y esto no lo va a poder evitar el gobierno. Y si esta situación se da y la empresa privada ya no va a pagarle a ningún empleado, los $300 que están dando para 1.500.000 personas no van a alcanzar. Es ahí donde nosotros, como este equipo, busca hacer conciencia de que al utilizar las armas legales que el empresario tiene a su favor por esta epidemia, porque el decreto especial de emergencia le permite acreditar la figura del caso fortuito y la fuerza mayor. Aquí los golpeados, ¿quiénes vamos a ser? Los empleados. El empresario lo que va a hacer es suspender todas sus labores apegándose al decreto, y ya no van a haber pagos de salario. Esto sí es preocupante. Sí, y ¿cree usted que es el momento de comenzar a funcionar bajo estas condiciones, licenciado Meneses o coronel Castillo,
porque anoche cuando escuchábamos al presidente decía y citaba el caso de Singapur, que Singapur una vez que había controlado la pandemia del COVID-19 dijo, bueno, ahora vamos a permitir el regreso. Él se refería al regreso de los que estaban fuera, pero decía, en la medida en que más gente ande fuera, se está exponiendo también. ¿Creen que es el momento de ir arrancando gradualmente, así como revisando perfiles de quienes son estrictamente necesarios, o creen que todavía hay que dar un compás de espera? Quizá en esta parte y dejarlo bien claro, los infectados, los casos de coronavirus que tenemos nosotros en el país, todos tienen que ver con que han venido de fuera. Sí, la mayoría son de fuera, pero tenemos casos locales ya. Pero estos casos locales que tenemos ya fueron contagiados por gente que vino de fuera. Nosotros creemos, y lo decimos con total certeza, la acción que tomó el gobierno de El Salvador de paralizar el aeropuerto, de establecer una cuarentena, creo que eso nadie nos ha servido de mucho. Nadie puede. Una cuarentena no evita que una pandemia se propague. Claro. Lo que hace una cuarentena es que evita que el Sistema Nacional de Salud vaya a tener que ver todos los casos de forma simultánea, se vaya a colapsar y pase lo que pasó en China, de que tenía más de 1000 casos en un hospital y el hospital no tenía capacidad para, rebasó al sistema médico. Nosotros evaluamos y vemos, por ejemplo, el área centroamericana y tenemos que ver el comportamiento de cómo se ha ido desarrollando el fenómeno en cada país. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos referentes, evaluamos Guatemala y evaluamos Costa Rica. Cuando vemos Guatemala tiene 74 casos y tiene 3 muertos. Por su parte, El Salvador tiene 78 casos y 4 muertos. Fallecidos. Pero Guatemala ha tenido, tiene una cuarentena que va de 4 p.m. a 4 a.m. Sí, ellos lo han hecho con horarios. Sí, entonces le permite en cierta forma, de una forma limitada la actividad al sector productivo, pero no paraliza totalmente la actividad del Estado. Yo creo que en este momento, y Costa Rica lo vemos también, Costa Rica, aunque tiene 467 casos, únicamente tiene 2 muertos. Sí. Entonces, esto tiene que ver de la forma de cómo se trata. Si dividimos en dos partes lo que nuestro país ha hecho, en la primera parte lo que fue la prevención, la contención inmediata, establecer la cuarentena, y eso fue excelente. Yo creo que en donde fallamos como país, creo que fue en la administración de los albergues, porque se ha visto de que muchos de los que estaban incluso sanos, se pudieron haber contagiado en los albergues y no se sabe. Esto también lo que nos permite evaluar es cómo, por ejemplo, cuando contamos nosotros con el total de pruebas de coronavirus, cuántas teníamos, cuándo se les hizo a todas estas personas, porque en el último reporte de fallecidos el día de ayer estaba viendo de que, por ejemplo, personas que vinieron de Italia, o sea, de España, Brasil. ¿Cuándo les hicieron la prueba a estas personas? ¿Cuándo? Porque ya tenemos un pico de evolución del virus y sabemos que el periodo de gestación es, y tomándolo ya como estudio en referencia, viene de un estudio ya científico, cuando ven a China, Italia, Francia, y se estudian los casos de ellos, Alemania, Irán, el pico de gestación es de 11 días. Lo que quiere decir que cuando tengamos aquí a una persona que está falleciendo 25 días después, quiere decir de que esta persona es probable que el virus lo adquirió en El Salvador. Y dentro del albergue, por la forma de cómo se ha administrado el albergue. Esto vamos a decir de que no puede escapar a ¿cómo se llama?, la capacidad del momento que se tenía. Después la historia va a juzgar cómo se hizo, si bien o mal. Lo que sí queremos expresar es de que estamos a tiempo de que le podamos dar al gobierno central, y le hemos entregado a la presidencia de la República un plan para que de una forma gradual se vaya reactivando la economía salvadoreña y vayamos a evitar que después esta gran masa poblacional, que ya lo vimos el 30 de marzo, el hambre puede sacar a las calles a la gente. Y no todos los ciudadanos
han recibido los $300. Hay unos que lo han recibido las personas que lo merecen, y también ha habido casos de personas que no lo merecen. Un alto margen de error. Conocíamos un caso de Teotepeque donde a una misma persona le llegó al papá, al hijo y al hermano $300, $900, y tiene un mini súper. O sea, digo, esta situación puede golpear a los sectores más vulnerables, y el trabajo que se está desarrollando es para ayudarle también al gobierno a que tenga una herramienta que le permite. ¿Y en qué consiste esto? Nosotros ya tenemos bien claro cuáles son los indicadores económicos de nuestro país. Sabemos que el sector formal tiene más de 662,000 empleados, y que tanto empleados públicos del sector formal y privado hacen más de 825,000 empleos. Esto va a estar en riesgo. O sea, ¿por qué razón? Porque las 317,795 unidades económicas que tiene nuestro país registrado en el Banco Central de Reserva corren riesgo de caer, y ya lo vamos a ver más adelante cómo este impacto va a golpear muy fuertemente de la mediana empresa hacia abajo, como lo decía el licenciado Meneses. La gran empresa, si bien puede ser afectada, tiene una capacidad de soporte mucho más grande que la pequeña y la mediana empresa, las MIPES. Esto nos puede llevar a una situación de un estallido social en El Salvador, porque el empresario no va a tener capacidad de pagar, el gobierno, el Estado, no va a tener capacidad de dar permanentemente un subsidio a la población que lo necesita, y la gente lo va a requerir. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Hablamos con dos profesionales que han trabajado esta propuesta de salud y economía ante la emergencia del COVID-19. Está acá el licenciado Fernando Meneses y también el coronel José Antonio Castillo. Son miembros de este equipo multidisciplinario que presentó esta propuesta. Ya la recibió también la presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comure. No nos cambie, regresaremos. Esto es Punto de Vista. 7 de la mañana con 31 minutos en la poderosa YSKL, Red de Cooperativa Fedecases. Le presenta el segundo segmento de Punto de Vista. Cooperemos todos juntos por El Salvador. En la Red de Cooperativa Fedecases estamos convencidos que solo cooperando unos con otros podremos contrarrestar la propagación del coronavirus en nuestro país. Unidos en ese esfuerzo, te ofrecemos importantes consejos. Evita el contacto cercano con personas con gripe, y si tú tienes gripe, utiliza mascarilla para evitar que otros se contagien. Pongamos en práctica el distanciamiento social, se lo recomienda Fedecases. Todas las cooperativas de Fedecases están brindando sus servicios en horarios normales. Nos ha confirmado ya el gerente de Fedecases, el licenciado Héctor Córdoba. Nosotros continuamos acá hablando con los protagonistas de este estudio sistematizado, y nos decía el coronel Castillo, hay impactos que tiene la mediana empresa, la pequeña empresa. ¿Cuáles serán esos impactos y cómo de manera gradual vamos a ir enfrentándolos? Y si usted cree, bueno, podemos hablar de junio, de julio, no sé, de qué espacio temporal para ir recuperando este tejido productivo. Sí, nosotros hemos evaluado que pueden haber impactos en la economía formal e informal. La economía formal tiene una base económica también limitada, pero la economía informal es la que depende del día a día para vivir. Y esta economía informal nosotros lo tenemos ya bien claro. Por ejemplo, en el caso de la economía formal, si tomamos como ejemplo a una maquila, la maquila American Park, por ejemplo, que tiene 12,000 empleados, va a andar rondando una pérdida de $3,600,000 mensual. Esto en 2 meses prácticamente se vuelve insostenible. Y si lo vemos para abajo, por ejemplo, en la parte donde el trabajador, el obrero que tiene su taller de mecánica, tiene, por ejemplo, si esta persona tiene 6 personas trabajando en el taller, más usted le agrega el pago de los servicios básicos, el alquiler del local y la rentabilidad que tiene que tener, esta persona está perdiendo aproximadamente $3,524. Entonces, esto lo puede, porque él ya tiene compromisos que tiene que pagar.
Pero hay una moratoria importante. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha emitido, digamos, normas técnicas para que se dé este plazo de 3 meses para no pagar sin que haya penalidad, sin que le acumulen los intereses. Estos pueden ser también aspectos que mitigan el impacto. Quiero hacerle un llamado al señor presidente de la República, yo sé que él no lo sabe. Los bancos les están perdonando el pago de capitales, pero no el pago de intereses. Tanto así. Entonces, cuando el crédito es muy fresco, pagamos el 85% a intereses y lo demás a capital. Yo creo que se debería de analizar ese punto porque nos está afectando, ya que se dice que vamos a tener 3 meses de plazo para poder pagar nuestros créditos, nuestras deudas, pero el sistema financiero está aplicando sus propias reglas. Y es aquí donde hago ese llamado para que el señor presidente analice, verifique que lo que le estoy diciendo es cierto. Tenemos cartas que les han mandado a varios clientes donde le están diciendo que le van a ayudar en 6 meses, que le van a dar 6 meses, pero que pague los intereses. En vista de que me dice, voy a pagar los intereses, o sea, el capital siempre va a ser exagerado porque yo no estoy recibiendo ni 5. Y al no recibir ni 5 no puedo pagarlo. Por eso le decía el coronel, mire, existe un mecánico que tiene 6 empleados, ¿verdad? Sí. Estamos hablando que le pague el mínimo, son $1,800 que él debe de sacar de su bolsa, pero él no está operando. ¿De dónde va a conseguir este dinero para pagarlo y para poder calificar a un crédito al sistema financiero? Para uno de los bancos que existe, el banco hipotecario, ¿qué le podría dar? Si él no está calificado para entrar a la línea de crédito, o sea, el golpe sí va a ser gigantesco. Y ahí donde hacemos ese llamado de atención, que debe de verificarse si realmente los planes que se han proporcionado los están acatando con respeto y con responsabilidad. Ahí tiene trabajo por hacer la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Por lo que explicaba el licenciado Meneses, coronel, por ejemplo, no es sujeto de esos beneficios para líneas de crédito. Además, usted no puede planificar adquirir un crédito sin saber cómo va a ser la sostenibilidad para enfrentarlo, ¿verdad? Y es correcto. Y esto viene en razón de que nosotros estamos valorando, y se lo hemos en el documento que le presentamos a Presidencia de la República, le estamos diciendo que mantenga la lucha contra el coronavirus y que de una forma gradual se vaya reincorporando el sector productivo. Pero para ello nosotros hemos presentado una cantidad de recomendaciones que hemos elaborado en el plan al gobierno central y se las hemos hecho llegar a la Presidencia de la República. La primera es que se debe equipar a todo el personal médico que está involucrado en la lucha contra el coronavirus con mascarillas, material inmunológico, guantes, jabón. O sea, son públicas, ¿verdad? Ya las denuncias de enfermeras que están demandando. Sí, ayer hubo una concentración en el Seguro Social Amatepec. En el Amatepec. Entonces, eso quiere decir que la recomendación que nosotros le hicimos a la Presidencia de la República tenía como bien evitar que saliera este personal a poner en situación de que no se cuenta con el equipo, con los medios, porque la primera línea de defensa es el Sistema Nacional de Salud, y a ese es el primero que tenemos que proteger. Por eso, dentro de las recomendaciones, el primero que está mencionado es el Sistema Nacional, el personal médico, paramédico, enfermeras. La segunda que se recomienda, entonces, ¿cómo se va a volver a la actividad productiva? Para ello, el gobierno debe destinar un fondo para que se pueda comprar material sanitario para los trabajadores. No podemos mandar a los trabajadores que regresen a las actividades normales sin nada. No, el Estado les debe de proveer mascarillas, guantes, jabón, y esto probablemente tenga un impacto que no sea tan grande en razón de todo lo que se ha presupuestado. También nosotros recomendábamos que se creara una comisión intersectorial en la cual esté involucrado la Protección Civil, Ministerio de Salud, el Colegio Médico, la empresa privada, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil. Esto tiene como objeto para que vayamos viendo de qué forma va manejándose la crisis y que podamos ir saliendo de ella. Le mencionaba el licenciado
Meneses hablaba ya de los pagos. También unos son los pagos con el sistema privado, pero otros son los pagos también, por ejemplo, el impuesto sobre la renta que las MIPES tienen que hacer. Esto tendría que diferirse para que en un periodo prorroteado también pueda permitirles a ellas salir de esta situación que no venga a afectar después a los trabajadores. Sí, se entregaron ya, como lo dice el coronel Castillo, este informe a autoridades de gobierno, también a la presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comunes. ¿Qué les dijo? Puede ser un aporte que tiene insumos para que los municipios también se involucren a futuro buscando una recuperación de la actividad, licenciado Meneses. Realmente es bien importante el papel que desempeña Comures. Estamos hablando de 262 alcaldías y estas alcaldías que se convierten en gobiernos locales son importantes en el tejido económico del país, porque de ellos conocen a plenitud cómo está distribuido su territorio y quiénes son las personas productivas de sus sectores. En vista de ello, nosotros involucramos tomarlo en cuenta a Comures, pero tuvimos una sorpresa mayor porque a la hora de platicar con la licenciada Milagro Navas nos decía de que ellos están más preocupados todavía porque las alcaldías no están recibiendo ningún tipo de ingreso de los fondos propios, solo se van a quedar esperanzados a los fondos FODES. En vista de que no van a tener ingresos propios ellos y que de una u otra forma deben de reactivar los trabajos, el funcionamiento de la alcaldía, solo van a pagar planilla y que ya no les va a alcanzar el dinero para seguirle pagando a estas personas. Por lo tanto, el golpe económico seguirá dándose de una u otra forma. ¿Sí? Nosotros, en nuestro proyecto, muchos se preguntarán qué hace un coronel, qué hace un abogado dentro de estas gestiones. Y déjeme decirle de que el coronel es un especialista en situaciones de riesgo, con su maestría en esa situación, que le permite hablar sobre este tema. Este humilde abogado, pues realmente la preocupación del doble papel que ejerzo, hago asesoría para las empresas privadas y aparte de eso tengo un pequeño call center con el cual también me estoy viendo completamente afectado porque mis muchachos están trabajando, pero no estoy produciendo nada. Sí. Y eso nos obligó a buscar otras personas, como dije en un inicio, economistas, médicos, administradoras de empresas. Vamos a incluir a un psicólogo, a unos 2 psicólogos, porque hoy en esta radio descubrimos de que hay un daño psicológico a la población salvadoreña que nadie había estado hablando de él, porque las personas adultas y los niños están cayendo en depresión por mantenerse durante tanto tiempo en su casa y no tener otro tipo de distracciones. Así es. Bueno, yo creo que los aportes son importantes indistintamente del perfil profesional. Como dice el licenciado Meneses, pues el coronel Castillo tiene esta preparación también en situaciones de desastres, de situación de riesgo. Hay una participación en la número 2. Buenos días, ¿de dónde nos llama? ¿Cómo está? Adelante. La pregunta es, ¿cómo se puede en el yo soy pequeña y más porque la vez solamente cultivo una manzana y no tengo ayuda económica para ni del gobierno ni de nadie, ¿verdad? Entonces ¿usted cultiva? Necesito saber, sí. Sí, una pequeña productora agrícola. Tiene un poco de deficiencia en su señal, pero le comprendimos que es una persona que cultiva una manzana, me decía, de terreno y que no ha recibido beneficios, ¿verdad? Creo que sí. Sí, se le cortó. En la número 1 tengo otra participación. Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Sí, allí pues un aporte para los panelistas. El coronel Castillo lo conozco, sí, pero yo creo que debemos de buscarlo en la participación de algunos diputados que ponen en primera línea lo que es la persona humana, incluyendo los ejemplos que hemos puesto a nivel internacional con Paraguay y otras personas como Panamá, de que el único presidente que en el primer momento puso en primera línea lo que es la persona humana. Sin la persona humana nosotros perdemos todo lo que es la economía,
Una vez se muere el pueblo productivo por esa enfermedad, el pueblo nunca va a prosperar. Y en cambio, si perdemos un poco la economía, pero rescatamos a la población, yo considero que la economía se puede volver a reponer, se puede volver a reactivar. Porque no obstante que somos un país bien pobre, pero yo creo que el presidente ha tomado la iniciativa sabia en el sentido, poniendo a la persona humana como primer punto. Y ahí pues podemos ver nosotros en la Constitución, ¿va? Muchas gracias. Sí, hemos comprendido. Habla de que primero nos recuperemos, y esto ha sido un punto también que ha generado mucha discusión. ¿De qué me sirve tener salud si no tengo trabajo, o viceversa? Si tengo trabajo y no tengo salud, ¿cómo las políticas públicas deben estar orientadas también en una situación de emergencia a ese punto de equilibrio, ¿verdad? Y lo que sucede es que también la población siente y lo ve de esta forma porque siente temor por la cantidad que se elaboró sobre la base de la progresión matemática. Oscar Picardo hizo también un estudio con la Universidad Francisco Gaviria, en la cual establecía que aún en los picos más altos que pudiera tener este virus en El Salvador, el impacto no va a ser tan grande como se ha dimensionado. Sí, él tenía algunos señalamientos para las proyecciones logarítmicas que había dado el presidente, ¿verdad? Sí. Y precisamente él menciona de que aún, ¿cómo se llama? En el caso que hubieran 62.000 infectados, menciona Oscar Picardo, probablemente la cantidad que pudiesen fallecer es de 36 personas. Nosotros valoramos, este es un país en el que han venido falleciendo hasta 500 salvadoreños víctimas de la violencia social, y no tenemos que desmeritar nosotros en ningún momento que pueda tenerse un impacto, y desde luego preservar la salud de los salvadoreños es lo primero que se debe hacer. Así lo que decía el oyente, hay que rescatar la salud y luego pensar a futuro cómo ir recuperando. Nosotros decimos y planteamos que se puede llevar de una forma simultánea, ir de una forma gradual reactivando al sector económico, porque si no, los más desprotegidos, los más vulnerables, la gente más pobre es la que va a sufrir las consecuencias de una situación que se pueda presentar. Y desde luego, por eso nosotros mencionábamos, en razón de la llamada telefónica. De la productora también, que decía, esa llamada, ¿verdad? Mire cómo esta productora no es un empresario millonario. No, ella ni una siquiera manzana de terreno, ni siquiera es para la subsistencia. No es ni mediana empresa, es micro. Entonces yo creo de que se deben de buscar las condiciones también para garantizar que la línea de abastecimientos de alimentos y de medicina no se nos vaya a detener. Y esto es también parte de lo que hemos nosotros planteado, sobre todo porque esto puede ser de una forma equilibrada. Nosotros estamos valorando cómo maneja la situación Costa Rica, cómo lo maneja Guatemala, cómo los esfuerzos y la coordinación estrecha, la unión entre gobierno, empresa privada, demás sectores de la vida nacional, puedan permitir que ayudarle al gobierno de la República para tomar las mejores decisiones posibles. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, hubo muchos ciudadanos que querían participar, lamentablemente ya no tenemos más tiempo, estaremos pendientes de cómo se vaya conjuntando todo este tipo de esfuerzos que, como bien decía el licenciado Meneses, no es porque solo hayan economistas en este grupo multidisciplinario, hay representantes de distintos sectores, pero todos enfocados a un mismo esfuerzo, atender esta emergencia por el COVID-19 con primera línea para el enfoque humano y también buscando el equilibrio para ir recuperando el tejido productivo que es tan necesario en nuestro país. Gracias, licenciado Meneses, por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos, y que todos los que nos escuchan esta gran radio, un monstruo de radio, que Gracias. Todos lo hemos escuchado, jóvenes, adultos, felicidades porque ustedes han hecho su buen trabajo también en apoyarnos. Recordarles a toda la gente que nos vamos a volver a abrazar, nos volveremos a dar la mano y que El Salvador saldrá adelante. Primero Dios. Amén. Gracias, Coronel Castillo, por estar aquí de nuevo. Y de igual forma reiterar esa felicitación a la KL, que siempre ha abierto las puertas de la cabina azul. Decirle, nosotros estamos pendientes y preocupados y no queremos que ningún salvadoreño fallezca,
para eso es que decimos que debemos buscar la preservación de la salud y el equilibrio entre que no se nos vaya a caer la economía porque va a afectar a los más vulnerables. Y nosotros les recordamos que la red de cooperativas Fedecases le recomienda lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. Limpia o desinfecta utensilios y superficies que se usan con frecuencia. Confiamos en que pronto saldremos de esta crisis. Nosotros estamos comprometidos en hacer nuestra parte. Haz la tuya tú también. Quédate en casa. Es un mensaje de la red de cooperativas Fedecases que le presentó aquí en la poderosa YSKL nuestro programa Punto de Vista. Le recordamos que en breve